Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios se bendiga a cada uno de ustedes que toman este tiempo para escucharme. Y vamos a hablar un poquito porque eh, estaba meditando, mientras meditaba, veía el problema o los problemas en cual se encuentra el cuerpo de Cristo. Y siempre creemos de que en eso es lo que nosotros creemos, en que el Antiguo Testamento es un reflejo, una imagen de lo que es el nuevo pacto. Entonces vemos pequeñas imágenes, si se le podría decir así, de cómo en realidad es el cuerpo de Cristo. Y en uno de esos de esas imágenes podemos ver de la manera que los sacerdotes se comportaban en, en el antiguo pacto. En una de esas podemos ver en la historia de Samuel, podemos ver la conexión que hay en el nuevo pacto, en la nueva iglesia. Las personas que están en el liderazgo, que en realidad no están en el liderazgo porque han llegado a ese punto de X por X razón, pero en realidad deberían de ser inclusive hasta descartados de cierto modo cuando se comportan como el sacerdote Elí. Vemos que él y sus hijos ya básicamente no le estaban sirviendo a Dios y llegó alguien que nunca sirvió en el templo. No sé si me están siguiendo aquellos que les gusta escudriñar la Biblia, que fue a quien Dios le habló, que ese es el sacerdote Samuel. Entonces, de esa misma manera está la profecía donde dice que a la tribu que nunca, llegará a una tribu que nunca sirvió en el templo para servir en el templo, eso somos nosotros. Entonces vemos un reflejo de cómo es la iglesia de Dios, cómo él sabía y cómo ya él que sabe todo desde el principio hasta el fin, cómo se comportaría su cuerpo aquí en la tierra. Y de esa misma manera es que vemos hoy día en donde eh, vemos a los supuestos líderes tomando cargos, en donde básicamente sabe, el pueblo que está por debajo eh, no voy a tomar en cuenta de que esté o no esté más capacitado que el líder, porque eso no tiene nada que ver. Pero sí tiene que ver con el pecado y la desobediencia que hay, eh, no necesariamente en contra del pueblo, pero una persona que básicamente sabemos que no está apta para ministrar inclusive, eh, sigue tomando la posición sin que básicamente nadie diga nada. Todos los que están alrededor saben el problema, pero nadie se atreve a decir nada. ¿Por qué razón? Y, y Dios sabe, Dios que sabe todas las cosas, nos las dejó en la Biblia. Así que vamos a entrar en la Biblia. Let's get into this. Let's get into this. Let's get into this. Vamos a la Biblia y voy a iniciar con el texto más mal interpretado en la historia de la iglesia. Y vemos aquí, a ver si lo estoy compartiendo. Vamos a entrar en esto de una vez. Vamos a entrar en Biblia. El texto más mal interpretado en la historia de la iglesia es Mateo capítulo 7 verso 1, en donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Porque inmediatamente leemos esto del Maestro hablando, nuestro Salvador Jesús, y inmediatamente en vez de tomar razón y ver de qué se está hablando y por qué, en vez de entrar en esa razón, inmediatamente hacemos lo que la conciencia o lo que el ser humano hace.
que es básicamente tomar por la ligera y tomarlo de manera que nos conviene. Obviamente es posible que a mí no me conviene que me juzguen de cualquier modo, cualquier cosa, cualquier etapa que yo esté pasando por mi vida. Entonces por eso yo me limito a juzgar el otro. Entonces eh, esa clase de persona no está apta tampoco para estar hablando. Entonces por eso es que hay un ciclo que en realidad es como una cadena de dominó. Aquel hace esto, yo hago esto, nadie dice nada, no hay gente que en realidad se pueda parar a corregir. Y todo esto es sin ni siquiera tener en cuenta de que hay líderes que están puestos por Dios en algunas ocasiones, hay líderes que se ponen ellos mismos y hay líderes que lo elige el pueblo porque cree de alguna manera que se ve un poco religioso y que está actuando mejor que los demás. Entonces, eh, el problema ese setup o esa manera de ver la cosa es que entonces nos limitamos a poner el orden. Cuando hay un líder que básicamente es puesto y no escucha, ni le da cuenta, ni le rinde cuenta a nadie, ni tiene que ver con ninguno de los miembros porque ellos no tienen nada de qué hablar, entonces ahí es donde comienza el problema, porque no solamente vamos a hablar de los hermanos que están subiendo y alimentándose y tratando de progresar en el camino de Cristo, pero vamos a hablar sobre aquellos que ya según ellos creen que se la saben todas y que no tienen que contestarle a nadie sobre lo que se ve que es aparente. Entonces, vamos a usar Biblia para esto. Vámonos a, como ven, si el que me quiera seguir, aquí tenemos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo... No, vámonos a Juan. Estábamos en Mateo capítulo 7, verso 1. Vámonos al libro de Juan, capítulo 7. En el capítulo 7, verso 24 dice, no juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Eso le está diciendo que tenemos que juzgar con justicia. Ahí automáticamente eliminamos a todo aquel que quizás sea religioso o pretenda saber algo, pero que no ha llegado al momento de ser una persona justa. Una persona justa es quien lo juzga todo. Vamos a ver esto también cuando Pablo lo habla. Pero esto está poniendo, la palabra de Dios aquí ya está poniendo límites a quién puede hablar y quién no puede hablar sobre cualquier situación, no importa, porque cuando yo estoy hablando sobre el juzgar, no solamente estoy hablando sobre el juzgar un pecado, estamos hablando de la orden, de la orden que debe de haber, del orden que debe de haber en el templo, no es necesariamente una pared de cuatro, un templo de cuatro paredes, sino en el cuerpo de Cristo, el orden que tiene que haber en su templo, o sea, nosotros. Entonces, lo primero que vemos es que no todos pueden hablar, no todo el mundo puede llegar eh, a este razonamiento, porque en realidad es un control de conciencia que nos lleva a tener la justicia de Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a bajar. Primera de Corintios capítulo 2. Síganme en la Biblia. Verso 15 dice, pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Eso quiere decir que usted no tiene nada a quien le pise. Si usted tiene algo conscientemente que usted sabe
que está mal, mire, mejor no hable la boca, porque el diablo siempre se encarga de que cuando usted habla, su pecado sale a la luz. ¿Por qué? Porque es un, como le dije, es un ciclo, eso es como una línea de dominó. Cuando usted trata de tumbar uno, pues se van todas. Entonces, seguimos con esto porque no es todo el mundo que puede andar juzgando, como le dije. Entonces aquí dice que aquel que es espiritual juzga todas las cosas. Note que quizás más adelante haga un video sobre las personas que están en la iglesia y que están en el mundo, que en realidad son gente carnales, gente que nunca van a llegar, tienen tanto tiempo en el Evangelio y nunca han llegado al punto de tener la justicia de Dios para poder abrir la boca y juzgar. ¿Por qué? Porque tienen cosas de ellos mismos que en realidad no pueden hablar. Y esa persona entonces no tiene la justicia de Dios para estar hablando. Quizás entre en ese detalle en otro video, pero ahora vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 6. Pero quería concluir con este capítulo, con el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya ven por qué razón en realidad el espiritual no es juzgado de nadie, porque el espiritual usa la mente de Cristo en todo lo que va a hacer y en todo lo que va a hablar. Entonces, note que tiene la mente de Cristo, es más reservado y más callado, pero cuando habla, esta persona, por lo general, eh, no es bien recibida cuando habla, porque cuando habla entonces eh, trae el juicio, que es el juicio final, en donde todo el mundo sabe que es verdad lo que está diciendo, pero mucha gente religiosa no acepta lo que él está diciendo, no lo acepta. Mucha gente que anda carnalmente por ahí, supuestamente en el cuerpo de Cristo, no acepta lo que se dice y siguen caminando como si nada, y lo que hacen es que sacan a ese hermano del medio, sacan alguna calumnia inclusive para opacar su imagen delante de los hermanos, pero los hermanos están engañados porque la imagen de él sigue brillando, pero para esos hermanos está opacada por una persona que quiso sacarlo de medio. Entonces, esto sucede con aquel que anda hablando con justicia. Entonces, Primera de Corintios capítulo 6. Sigue Pablo dando como debe de dar para poner el orden en la iglesia. Aquí vemos capítulo 6, verso 5. Dice, para vuestra vergüenza lo digo, y no vamos a entrar en detalle porque él está diciendo esto, obviamente fue algo fuerte, pero dice, para vergüenza vuestra lo digo, será así que no haya entre vosotros sabio, ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Aquí le está diciendo, en realidad, ¿cómo usted detecta a una persona que lleva la justicia para juzgar? En especial para juzgar lo que algún hermano está haciendo y se sabe que está haciendo. ¿Por qué? Porque aquí dice que no haya entre vosotros sabio. Y la sabiduría es una de las cosas que se usa para amonestar y corregir a un hermano, para juzgarlo básicamente. ¿Por qué? Porque usando la sabiduría podemos llegar a un consejo que venga de parte de Dios para esa persona, porque el juzgar righteously o con justicia de Dios no es solamente condenar a la persona, sino traer a su pecado a la luz, darle un poquito de brillo para que ese pecado pueda salir de esa persona y pueda desistir. Entonces, una persona carnal, por lo general, no lleva esa mentalidad de sabiduría, no lleva esa conciencia puesta. Lo que lleva es una conciencia de juzgar
para que el hermano básicamente se destruya, inclusive hasta salga de su congregación. Entonces ahí sabemos ya si la persona es sabia para juzgar. Continuamos con, porque ese solo tema es tan importante, pero con Primera de Corintios capítulo 14, versos, bueno, un solo verso aquí, 29. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Obviamente cuando dicen los demás, no es que todo el que está ahí va a juzgar. Estamos hablando de una persona que lleve la justicia de Dios, es quien va a juzgar lo que esa persona está diciendo. Entonces, aquel que se hace llamar profeta o aquel que predique, porque el que predica está hablando de la palabra de Dios y se vuelve un profeta. Entonces, aquel que predica, aquel que, y Pablo también habla sobre los predicadores, más adelante vamos a ver, pero aquí básicamente si usted está hablando de parte de Dios y si usted es llamado profeta, tenga toda certeza de que lo que usted está diciendo tiene que cumplirse, porque si no se cumple, hay hermanos que están escuchando y tienen toda la autoridad de juzgar lo que usted ha dicho. No importa que haya pasado 6 meses, un año, 2 años, no importa. Y eso va para todo aquel profeta que profetizó sobre... le estoy poniendo un ejemplo, no que yo apoyo ni estoy detrás de esto, pero en la política, aquel que profetiza sobre, por ejemplo, un candidato y eso no sucede, automáticamente esa persona tiene que ser descartada. ¿Por qué? Porque tiene que ser juzgada por los hermanos. No podemos tener gente en el medio hablando solamente por hablar, haciéndonos perder el tiempo. Cuando alguien habla de parte de Dios, que no ha hablado Dios para que lo diga, número uno, primero se convierte en un pecado. Usted está tomando el nombre de Dios en vano. Eso es uno de los mandamientos. Y número dos, está haciendo que los hermanos que están ahí pierdan su tiempo. ¿Por qué? Porque están escuchando un, un címbalo que retiña. Están escuchando a alguien que está hablando algo que inclusive puede ser hasta perjudicial para algunos hermanos. Entonces sí, si alguien habla sobre algo que no se cumple, usted tiene todo el derecho de decirlo y decirlo en público. ¿Por qué? Porque es algo que puede llegar a ser perjudicial para el cuerpo de Cristo. Cuando alguien está hablando cosas, entonces lo que se convierte es en una habladera entre los hermanos. Mira, fulano dijo esto y dijo lo otro y mira lo que sucedió, no se dio. Entonces, le hablo al cuerpo de Cristo, eso se tiene que evitar. La murmuración no es buena en ningún tipo de instancia, inclusive en esta. Lo que sí es justo y verdadero es que usted hable y lleve a esa persona al juicio, de sentarlo y decirle, mira, cállate, tú ya no tienes nada que hablar aquí. No necesitamos que tú sigas hablando de parte de Dios porque es obvio ya que tú no estás hablando de parte de Dios. Porque lo que tú has dicho en muchas de las ocasiones hasta en algo al revés se convierte. Entonces es muy importante esta parte. Segunda de Corintios, continuamos, capítulo 11. Versos 1 al 4. Quiera Dios que toleraseis un poco mi locura. En verdad, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, Él puso el orden para que ellos sean presentados como un pueblo limpio.
Mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Porque si alguno viene y predica, aquí está hablando de los predicadores, todo lo que él está diciendo aquí, la impureza y todo lo que él está diciendo que lo de lo que pasó, tiene la raíz sobre esto, mire. Porque si alguno viene y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mas yo pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Miren, aquí él no dice necesariamente que, que diga, oh, que lo juzguen. Pero aquí le está diciendo que usted tiene que juzgar esos espíritus que vienen, esos espíritus y esas falsas doctrinas que vienen a engañar, así como engañar, como el diablo engañó a Eva con astucia, porque siempre se hace con astucia, corromper nuestra mente es lo que él quiere. ¿Por qué? Porque viene con una raíz cuadrada de un número imposible y viene a imponer cosas y dice inclusive cosas predicando que usted sabe muy bien que no están en la Biblia y que si están en la Biblia la están predicando al revés de lo que es. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Entonces está aquí azotando a todo aquel que lleva un espíritu contrario al de Jesús, que, y en el 5 menciona los apóstoles, o sea, está hablando de los predicadores y apóstoles aquí, que, que vienen con una, una falsedad que alguna vez usted escucha su prédica bien y usted sabe que no es verdad lo que se está diciendo. Pero, ¿qué sucede? Que muchos en el cuerpo de Cristo, y vamos a ver que no solamente Pablo hablaba de esto, muchos en el cuerpo de Cristo optan por quedarse callados, irse a la casa y no decir nada. Pero yo tengo que para decirle que está perdiendo su tiempo totalmente. Está perdiendo su tiempo, no pierda su tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú me amas. Se lo repitió 3 veces. Y le dijo, sí, yo te amo. Y le dijo, alimenta mis ovejas. La alimentación quiere decir que tiene como fruto el crecimiento de la persona, el crecimiento en el Evangelio y también la capacidad de retener lo que usted le está dando de comer. O sea, cuando él le dice, vamos a hablar claro, cuando él le dice a Pedro, alimenta a mis ovejas, le está diciendo, enséñale. De ninguna manera le está diciendo, predícale. Y hoy en día eso es lo que más hay, predicadores. Predicadores que vienen y le hacen toda una escena sobre el hebreo y el griego y le hablan de la raíz de tal palabra y que mire nada de eso. Usted tiene que tener la capacidad de que aquellos que están ahí sentados, que prestaron su tiempo para venir a escucharlo, que usted tiene que tener la capacidad de que esa persona crezca con lo que usted va a decir y que ellos retengan lo que van a decir. Y está comprobado que no se está practicando esto para nada, de ninguna manera se está predicando. Se está predicando aire, lo que se está predicando. ¿Por qué? Porque
nos cansamos de ver las estadísticas y sabemos que mucha de la gente van a los templos, y digo los templos de los buildings de todas las iglesias, van a estos templos y no retienen absolutamente nada. ¿Qué sucede cuando usted come y no retiene nada? Obviamente se vuelve nada, se vuelve desnutrido, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando usted come y vomita todo? Eso inclusive se llama bulimia o algo así, una enfermedad. ¿Qué sucede cuando usted come cosas desnutridas que no le dan, usted sigue teniendo hambre, ¿verdad? Entonces, sigue comiendo cosas que no son y sigue alimentando, entonces no está dándole los minerales y la vitamina que necesita el alma. Y lo que está haciendo es siendo engordado. Su espíritu está siendo engordado de qué? De nada. De falsedad, de error, de doctrina que no vienen al caso. Entonces, cuando, cuando Jesús le dice alimenta mis ovejas, le está diciendo no vaya a crear predicadores por ahí. Y más adelante Pablo dice, no se hagan, creo que Pablo dice, no se hagan todos maestros, porque no es todo el mundo que tiene la capacidad de enseñar para que la persona verdaderamente se vaya para la casa con algo que pueda ser nutrido verdaderamente. ¿Qué sucede cuando alguien es nutrido en el Evangelio? Bueno, lo que sucede, lo primero que sucede es la santidad. La persona está captando lo que se está enseñando y inmediatamente vamos viendo que la santidad va en aumento. Pero lamentablemente no hay santidad en el cuerpo de Cristo porque pues, no está siendo alimentado. Lo que hay es un lío de palabrerío desde el púlpito y gente que literalmente usted se para en una puerta de cualquier iglesia del pueblo y le pregunta de qué se predicó hoy. Oh, no, se predicó, la palabra estaba muy bonita, pero en realidad no saben de qué se habló. Se saben mejor y usted lo ve en los videos que critican la música y las canciones que se están proyectando y todo el mundo está esperando el supuesto plato de la tarde, la carne del evangelio. Pero cuando se van, lo que en realidad tienen en la mente es, wow, esas adoraciones estaban lindas. No se fue con nada de nutrición para la casa. No puede compartir el evangelio porque no se acuerda de nada de lo que se dijo. Esa persona no está alimentando el pueblo. Lo que está haciéndole perder el tiempo a la gente que van allí a sentarse. Y la gente que prestan su tiempo para esta cosa también van a pagar caro. ¿Por qué? Porque más adelante usted va a estar desnutrido, pero harto. No estamos hablando de comida literal. Desnutrido, pero lleno. Y una persona que está lleno siempre tiene ansiedad. Y por eso es que dice que en los tiempos finales tendrán itching ears, tendrán comezón de oídos, porque quieren escuchar más. Y se están alimentando de algo que no es. Y lo está llenando ese espíritu, pero no lo está llenando de nada con base que tenga que ver con su santidad. Y eso es programado así. Yo quiero que entienda, amado y amada que me escucha, es programado así porque Dios no es burlado de ninguna manera. Es una programación que hay porque la palabra lo dice bien claro, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el diablo tiene su esquema ya hecho para que usted no llegue a esa santidad. ¿De qué manera más fácil puede ser de crear predicadores, gente que se llamen pastores, profetas, y ahora hay un apóstol en cada esquina? Todo el mundo es esto y lo otro, pero el pueblo está desnutrido. ¿Por qué? Porque no están enseñando al pueblo, lo que están es eh, buscando figura y buscando la manera de que salga todo bien,
pero en realidad no enseñan lo que tienen que enseñar. Vamos a continuar, porque no es lo último que hay. Y vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 1 dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mire que esto no viene de balde. Estaba hablando sobre la santidad y la justicia, y estas cosas traen sobre usted mismo destrucción repentina. Y por eso es que vemos que, por ejemplo, estamos participando en un ministerio y hay un decaimiento, después vuelve y se eleva y vuelve y cae, porque es que la destrucción repentina sucede así, hasta que llega un día que ya no hay vuelta atrás, hasta que llega un día donde básicamente ya no hay más que se pueda decir, porque la enseñanza fue dada adulterada poco a poco hasta que básicamente llenó al pueblo de error, doctrinas falsas y falsa predicación. Entonces ya el pueblo inclusive muchas de las veces se siente eh, righteous, se siente con justicia, pero no la tiene. Usted no puede reclamar y decir que usted tiene justicia y que es alguien que anda caminando con santidad cuando usted es partícipe de, número uno, saber que se está predicando error, se está enseñando error, y la número dos es que usted se quede escuchando ese error. Tarde o temprano, usted será contaminado. Un poco de leuda toda la masa, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Usted está ahí creyéndose, no, porque yo me sé, yo no me dejo engañar quizás, pero escuchando error una y otra vez, tarde o temprano, ese error echará raíz en usted y se va a dejar llevar. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, hablando Juan también de lo mismo: amados, no creáis a todo espíritu. Ven que no es casualidad que Pablo estaba hablando de esto, porque es algo que es verdaderamente algo que agobia el pueblo de Dios. Mire lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si son falsos profetas y han salido por el mundo, quiere decir que son predicadores que han salido por el mundo. Son predicadores que han salido falsamente a predicar ¿a qué? A otro Jesús. Y lo vamos a dejar con el libro de, si puedo alcanzarlo, el libro de Apocalipsis, libro de revelación. Apocalipsis solamente quiere decir revelación, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2, verso 2: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso quiere decir, amado, lo mismo que yo estoy diciendo aquí, que esta gente en Apocalipsis tenían una doctrina sana, tenían una doctrina que iba a la par con la palabra de Dios, en donde ellos probaron los espíritus, encontraron a esa gente falta, o sea, ellos juzgaron con justicia de Dios y fueron aprobados por el mismo Jesús que lo está diciendo, no yo.
Yo no lo estoy ni siquiera interpretando. Solamente estoy diciendo que ellos probaron los espíritus, Jesús viendo lo que estaba sucediendo, probaron los espíritus y lo hallaron faltos y los juzgaron. Eso quiere decir que no le toleraban que anduvieran hablando falsedades por ahí. Entonces, volvemos al principio. Mateo capítulo 7, verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ya podemos entender con esto de que en realidad la palabra no está diciendo que no juzguen, sino que no juzgue. Si usted anda carnalmente, no puede estar juzgando las cosas que... Y también otra cosa es que estamos llamados a juzgar el pecado. Note, el pecado es lo que se juzga, no la mala maña, ni las contradicciones, ni lo que la otra persona diga o haga. Eso no tiene nada que ver con la santidad. Muchos de nosotros creemos que porque algo se hace de esta manera, ya la otra persona está mal. Y creemos que si, por ejemplo, hablamos o no hablamos, es parte de juzgar y no tiene nada que ver con una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cuando la palabra de Dios nos manda que no juzguéis, que el caminar de la otra persona, según su caminar, no es el trabajo suyo de juzgar el caminar de esa persona. Ahora, si usted es una persona justa y anda en camino a la santidad, y está capacitado por el Espíritu Santo, que detrás de ese juzgar hay un consejo de parte de Dios. Entonces usted puede abrir la boca y amonestar a esa persona que está en pecado. No que ande por ahí quizás visitando a un hermano, no que ande por ahí que salió de tal sitio. Hay gente, mire, que salen por ejemplo, vamos a hablar claro. Salen, por ejemplo, de una iglesia y se van a otra, se van a otro templo y ya están de castigo, digo, porque salió. Eso no es un pecado. Juzgando carnalmente no vamos a llegar a ningún lado. Hay gente que solamente no, porque mi redil está conmigo todo el tiempo y si sale de aquí ya está de castigo. Porque no, usted lo que es un carnal religioso. Porque usted está tomando las cosas como si fuera un pecado y no es un pecado. Vamos a ponerle el punto en la I y vamos a llamar lo que es pecado, vamos a corregir eso. Porque lo que sucede es que estamos pendientes a una cosa por aquí, mientras que el pecado se va infiltrando por el otro lado. Y a eso no fue lo que nos llamó nuestro Salvador. Y con eso vamos a concluir. Dios le bendiga y Dios le guarde en este día, que sea un día lleno de paz, de gozo, que sea un día de reflexión sobre nuestro caminar y que podamos con esta palabra crecer. Dios se bendiga nuevamente, su hermano y siervo Pascual.